Bueno, para iniciar este video, la intención es que ustedes practiquen en base a la información que les proporcioné, microcontroladores y una que creo que son una herramienta muy interesante, porque comúnmente estamos acostumbrados a la programación básica, ¿no? Por ejemplo, vamos a abrir el básico, el Blink, ¿no? Está basado en el Blink este. Y el Blink que hace, ¿no? O sea, es parpadea un LED, ¿no? Ya lo habíamos visto en ejemplos de simulación. Parpadea un LED utilizando la función delay. Delay utiliza herramientas del timer interno del microcontrolador, pero lo que hace es un retardo de ese instante de tiempo, pero durante este tiempo no hace nada. O sea, prende, se queda prendido y después se apaga, ¿no? Y después de este determinado tiempo vuelve a hacer el ciclo, ¿no? O sea, acordémonos que en la función loop inicia, es secuencial, inicia primer paso, luego segundo paso, pero el delay es espera, pero no haciendo nada, ¿no? Espera un determinado tiempo. ¿Y eso qué implica en control de máquinas? O sea, en control de máquinas, aquí está un ejemplo modificado del Blink. Voy a cerrar el Blink. ¿Qué digo aquí? Defino o define LED A, la patita 7, ¿no? Y entrada, define entrada 1, la patita 5, ¿no? O el pin 5. Además creo dos variables que van a ser con iniciando en 0 y en 1 iniciando en 0. Void setup, que es la que se va a ejecutar solamente una vez, cada vez que se inicie o cada vez que se resetee, nos va a permitir configurar las opciones de salida, ¿no? Entonces digo, de acuerdo a define, que LED A es salida, o sea, el pin 7 es salida, y entrada, el pin 5 va a ser entrada, ¿no? Va a ser una entrada. Aquí acordemos que como es un input, podemos configurar, de acuerdo a lo que vimos en lo de microcontroladores, cualquiera de las dos posibles configuraciones, ¿no? O sea, pull up o pull down, ¿no? Pull up, que quiere decir que constantemente va a estar recibiendo un 0 y hasta que no apretamos el botón va a recibir un 1, ¿no? Entonces, y si hago la configuración pull up, es siempre va a recibir un 1 y hasta que no apriete el botón va a recibir un 0, ¿no? Entonces, en entradas digitales no podemos tener la patita volando, ¿no? No podemos tener un circuito abierto como en un PLC. Internamente aún un PLC trae estas dos posibles configuraciones, pull up o pull up, pull down o pull up, ¿no? Entonces, vamos a intentar pues hacerlo con pull down, que siempre reciba un 0 y entonces decimos, ¿no? Ya en el ciclo void, en void loop, el ciclo infinito, que va a leer la entrada. Otra vez vamos a utilizar delay. ¿Esto para qué? Esto es para el retardo de tiempo del botón, ¿no? O sea, cada vez que apretamos un botón puede ocasionar que detecte un 1, detecte un 0 o la variación, ¿no? Entonces ese es el retardo del botón, ¿sí? Botón, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hace cuando ocurre que detecta que es un 1? La variable com, que inicia en 0, va a incrementarse. Entonces cada vez que apretemos una vez el botón, va a detectar que es 1. Y en el momento que es 1, va a empezar a parpadear, ¿no? Pero otra vez, delay delay es un retraso. Retraso, ¿no? Un retraso del botón, ¿no? Entonces ese retraso no hace nada más que se detiene, podemos decirse,
pero en realidad no se detiene, lo que hace es que empieza a contar y lo único que se dedica es a contar, no se dedica a hacer otra cosa. Entonces, en control de máquinas es muy peligroso esto porque si yo o el ser humano quiere detenerlo, o lo vamos a intentar, pues tendríamos que detenerlo en el momento en que, ¿qué? De acuerdo al ciclo secuencial, está aquí, está en este tiempo de conteo, luego se apaga y luego está en ese tiempo de conteo. Tendría yo que apagarlo aquí, cuando esté apagado y luego no entre a prender, ¿no? Porque si no, otra vez el delay me va a detener, se va a apagar y el delay va a seguir, ¿no? Entonces es una parte secuencial que la verdad no vamos a detenerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si yo vuelvo a apretar el botón, ahora digo que ya se apretó más de una vez, entonces es igual a, puedo decirse mayor o igual a 2, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Pues se va a iniciar el conteo otra vez en cero y se va a apagar, ¿no? Entonces, esa es la intención de este pequeño programa, ¿no? Lo ejecutamos, acordemos que vamos a manejar Arduino 1, la tarjeta, compilamos, ¿sí? Y exportar los archivos binarios, ¿no? Ya que no nos marcó ningún error. Entonces ya ahorita nosotros podemos guardar como un nombre de simulación, ¿sí? Por ejemplo, S, que ya existe. Y vamos a seleccionar con el simulador, el Simul ID. Vamos a buscar la tarjeta Arduino, ¿sí? 1. Ahí está, Arduino 1. ¿Sí? En donde otra vez nada más vamos a elegir la patita 7 como entrada, ¿sí? Y patita 5 como salida. Más bien al revés, patita 7 como salida y patita 5 como entrada, ¿no? Entonces para eso pues vamos a prender un LED. Este LED, vamos a inclinarlo a la derecha. Vamos a necesitar también dos resistencias. Una, dos, ¿sí? Rotamos, rotamos. El valor de esta resistencia podemos cambiar aquí en propiedades. Podemos ponerle unos 330 ohms, ¿no? Ahí está. Como vamos a utilizar la configuración pull up, digo pull down, esta va a ir con una resistencia a tierra y un voltaje de referencia 5 volts o TTL, ¿no? Entonces para eso, pues en el simulador IDE, vamos a component. Aquí tenemos voltaje fijo. No, ese es un voltaje de reloj, eliminar. Aquí es el voltaje fijo, ¿sí? Y vamos a necesitar, pues obviamente, un pulsador, ¿no? Este pulsador lo podemos rotar y ya está, ¿no? 180 grados para que quede de este lado, ¿sí? Y obviamente vamos a necesitar nuestra tierra o referencia, ¿sí? Tanto para el LED como para el, el pulsador, ¿no? Entonces, aquí tenemos 5 volts, conectamos, ahí está. Y de aquí conectamos a la patita número 5, ahí está. De aquí a la resistencia, de preferencia hay que elegir una resistencia de valores altos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero cambiar este valor de resistencia, por ejemplo, 1 kilo, ¿no? Entonces le pongo 1000 o le pongo aquí en unidades K, ¿no? 1 kilo, ya está, ¿no? Ahí está una resistencia de 1 kilo conectada a tierra. Nuestro LED puede ser amarillo, puede ser rojo, del color que nosotros querramos, ¿no? Y conectamos. Pero este va a ir conectado a la patita, de acuerdo a nuestro programa, la patita 7. ¿Sí? Ahí está. Entonces prácticamente ya estaría conectado. Nada más acordemos que tenemos que presionarlo para activar el voltaje. Hay que cargar el firewall o el programa o la compilación de archivos compilados binarios. ¿En donde? Pues en donde está guardado, ¿no? Guardar como.
está en ejercicio simul id y está en int 1 encendido LED, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces lo buscamos, cargar fireware. Entonces está en, si no me equivoco, mis documentos, que es una ruta para mí rápida. Yo lo tengo en ejemplos IDE, intro, y ahí está, ¿no? Listo. Ya nada más, ya cargado, guardo por cualquier cosa y corro, ¿no? Aquí acuerdo de prender el voltaje y aprieto el botón, ¿no? Como tengo un retardo para evitar el efecto de retraso o de doble boteo del pulsador, son delay, ¿no? Entonces ahora, pues ¿cómo lo detengo, no? O sea, yo quisiera, pues en el momento que yo quisiera apagarlo, pero miren, no lo puedo apagar hasta que esté apagado, ¿no? O sea, otra vez, vuelvo a prender, ¿sí? Yo quisiera apagarlo en ese momento, ¿no? En el momento que esté prendido. Y no. ¿Por qué? Porque tengo el delay corriendo, ¿no? Entonces, este tipo de prácticas, aunque no es bueno, o sea, o lo hace muy rápido un microcontrolador, de ley no es bueno utilizarlo, ¿no? Por eso también les paso esta otra información. Esta otra información desapareció ya. Fida Rodríguez había expuesto el 7 de noviembre del 2016, pero pues ahorita Arduino ya se puso muy estricto en sus normas internacionales. Entonces estos logos, este logo no los puedes utilizar ya, porque pues, es Arduino muy competitivo y bla bla bla. Entonces esta página desapareció, pero por eso la guardé. Se la expongo a ustedes y aquí les enseñan a cómo utilizar milis, ¿no? Por ejemplo, este efecto de parpadeo, igual que el blink, pero en lugar de utilizar delay, utiliza milis. Lo que hace es, hace un if, y ese if va a mencionar qué ocurre, milis, la función milis, manda a llamar qué tiempo lleva del contador o del timer 1 interno del microcontrolador, cuál es el tiempo que lleva transcurriendo, ¿no? Y compara contra un valor anterior y debe ser mayor o igual a un periodo, ¿no? Un periodo de 100, ¿no? Un 1000 o 10.000 esto es en milisegundos. Si es 1000, pues es un segundo. Entonces podría parpadear, ¿no? Entonces, pero aquí utiliza una función que se llama estado, ¿sí? Y estado lo que va a hacer es cambiar. O sea, esta asignación se llama cambiar. Si estaba en un 1, cambia un 0. O si era un verdadero, cambia un falso. O si era un bajo, cambia a un encendido, ¿no? Un long, un alto, un high. Entonces cambia, de lo que tenga cambia a un estado negativo, ¿no? Y en digital nada más hay dos posibles estados, es 1 o 0, ¿no? Entonces, durante ese tiempo va a estar parpadeando, ¿sí? Pero va a entrar solamente que se haya superado el tiempo, ¿no? Entonces, mientras tanto no entra, ¿no? Entonces no cambia de estado, ¿sí? Entonces, bajo ese esquema, vamos a ver el tiempo, cuánto llevamos. Yo creo que le vamos a detener y ponemos un segundo video.